estamos empezando. Habíamos quedado en esta parte de ramas de la física y en ramas de la física vamos a ver la clasificación de lo que es física clásica, física moderna y lo que es física contemporánea. La clasificación inicial era que física clásica veía fenómenos menores a la velocidad de la luz. Física moderna, en cambio, ya empieza a ver lo que son fenómenos a velocidades mucho mayores. No hay velocidades mayores de la luz, por si acaso. No las conocemos. O sea, físicamente no podemos medirlo, estamos limitados. Es por eso que nuestra limitación se queda acá. Y física contemporánea son fenómenos no lineales de la complejidad de la naturaleza. Mucho de la física contemporánea es una física teórica, ¿no? Ahora, generalmente, los científicos de ahora no están haciendo muchos descubrimientos. Ya no hay desarrollo de la ciencia como era antes, pero estamos teniendo un progreso en lo que es la tecnología, más que todo. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que la tecnología de ahora ha empezado a evolucionar en los últimos 50 años más de lo que ha evolucionado en toda su existencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si alguien quiere responder, adelante, quisiera que participe. En los últimos 50 años, la tecnología ha evolucionado mucho más de lo que ha evolucionado en los años anteriores. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que poco a poco la cantidad de personas que viven en la Tierra ha aumentado. Número uno. Número dos, toda la sociedad en su conjunto se ha vuelto una sociedad consumista. O sea, siempre queremos tener lo último de lo último, ¿eh? Sale un celular, no todos, ¿no? Algunos no son así, pero sale un celular, no lo necesito, ni sé para qué lo necesito, pero lo quiero, ¿no? O sale un televisor muy caro, muy comercial, digamos, y también lo quiero. No sé para qué, pero lo quiero. Entonces, eso ha impulsado un poco que la ciencia se vaya deteniendo en su avance de investigación. La investigación ahora se hace para cubrir algunos requerimientos de las personas, tanto en el área de ciencia, de medicina y también de economía. Y ha llegado a un punto de globalización que las tres, que lo que les he mencionado, la ciencia, la medicina y la economía, se han unido para ofrecer un producto único. Y estamos teniendo una globalización tanto de la ciencia y de la tecnología. ¿No ve? Ahora, por ejemplo, hay relojes que son para medir pulso cardíaco, pulso, todo eso. ¿Ve? Algunas personas lo utilizan. ¿Cuál es la utilidad? Si yo estoy en buen estado de salud, no tiene utilidad, pero lo quiero. Tengo que tenerlo porque es la última tecnología que se ha ofrecido. En cambio, esa tecnología sí sería útil para una persona que está con un problema de salud. Entonces, la tecnología se ha abierto a todos. Y todo el avance de la ciencia que ha tenido se ha enfocado en la aplicación de las necesidades de las personas. Un avance muy importante de los últimos 50 años, ¿cuál es? ¿Cuál es el avance más importante? ¿Cuál creen? Uno en que ustedes todos los días paran. El Internet. El Internet en los últimos 50 años, porque ha aparecido en 1983, más o menos, con una máquina que era muy antigua. La primera máquina de computadora era más que toda esta sala, casi parecida a una cancha de fútbol. Y la cancha de fútbol, buenas tardes, la cancha de fútbol había sido presentada con un costo muy alto, o sea, costaba bastante las primeras máquinas. Pero poco a poco, desde ese año, bueno, desde más antes ya se ha empezado a desarrollar tecnología que ha empezado a achicar las cosas. ¿No ves? La tendencia era volverlo cada vez más pequeño.
Pero ahora nos hemos estancado, ya hemos llegado a tamaños tan pequeños que estamos volviendo atrás, ahora lo estamos haciendo más grande. No sé si se han dado cuenta de esa tendencia, ¿no ves? Los celulares han empezado a reducirse de tamaño, ya pequeñitos. Si era más pequeñito y tenía colores, era bueno. Pero después de un momento ha vuelto atrás, han empezado a ser más grandes. Y ahorita la tendencia es que los celulares son más grandes. Ese comportamiento es muy normal en todas las áreas que les he mencionado. También en medicina y también en economía. La ciencia en realidad ahora se está basando en todo esto que he hecho las grandes figuras de la historia de la física y de la ciencia. No se ha aportado mucho más a ese conocimiento que ya tenemos, sino lo estamos aplicando para beneficio de la humanidad. Lo malo está en que ese beneficio no siempre es directamente para el que lo consume. No sé si se dan cuenta. Cuando yo, por ejemplo, a un grupo de personas les voy a dar todo lo que ellos necesitan y les voy a facilitar tanto la vida que no van a necesitar aprender nada, eso va a incluir en que pronto los voy a poder llegar a controlar a todos. Y eso es lo que está ocurriendo. No sé si se han dado cuenta también en el Internet. Antes no era así, pero ahora es así. La publicidad del Internet ya es enfocada. No sé si se han dado cuenta. Ustedes entran a Google y buscan, ¿qué pueden buscar? A ver, ¿qué buscan en Internet? Ya, videos de física. Videos de física. ¿Cómo aprobar el examen en 2 pasos? Estudiando un día antes. Y le sale, ¿no? Les ordena el Google toda la documentación. Ya, listo. Con eso, Google ya tiene su información de qué están buscando. Pronto, cuando naveguen otras páginas que no tienen nada que ver con física, les va a empezar a aparecer publicidad, curso avalancha. 2 veces, varias veces. El Internet ya sabe lo que ustedes quieren. Y les empieza a presentar contenido que están buscando. No sé si se han dado cuenta de eso. Esa es la globalización, la tendencia actual. Ahora, eso no es bueno para nada. No es bueno para nada. ¿Por qué? Porque nos está centralizando y globalizando al punto de que la información no es necesario que nos pidan. Sino yo lo encuentro en su perfil de Facebook y puedo ver toda su vida ahí. He hecho esto, he comido tal, salido tal, me he divertido, he hecho tal, y toda su vida está ahí. Y esa información es disponible a todos, ¿no ven? Y actualmente esa información se ha vuelto en contra de nosotros. Tal al punto que por la información que hay en redes sociales ya se planifica todo tipo de asaltos, secuestros, pueden ver qué es lo que tienes, pueden saber si estás ganando mucho dinero, si has comprado una casa y estás viviendo ahí, te has comprado algo y te están controlando más. El volumen de información se ha vuelto tan grande que ya no lo controlamos. Si ustedes buscan en Internet algo, esto se va a desviar. Como dijo J, si empiezan a buscar videos de física, cómo aprobar el curso, van a acabar viendo videos de otra cosa. Tal vez de sus novelas favoritas. ¿No ven? Porque a eso les va a direccionar, o sea, se va a direccionar. Ya saben lo que les gusta y les van a empezar a presentar eso. Por eso es importante tener en cuenta que no toda la tecnología que llega a nosotros es útil. No toda la tecnología es útil. Ni toda la tecnología que se ofrece es necesaria. Ahí está un poco del criterio de cada persona y del criterio de cada persona que tenemos como ingenieros o como lo queremos llegar a ser y trabajar en el área de ingeniería. Yo les comento esto porque tenemos que tener un criterio en el desarrollo de una respuesta en tecnología. No podemos, digamos, trabajar en cosas que no van a tener un buen rendimiento. El mercado se ha vuelto tan exigente que existen tantas soluciones ahora diseñadas por personas de todas las ramas.
Antes, por ejemplo, no era necesario conocer de Internet para hacer una... Perdón, ahora no es necesario conocer de Internet para crear una página web. No sé si han visto eso. Pero antes se pagaba muy bien por un ingeniero de sistemas que te lo haga un sistema y que te lo presente y haga una página web. En cambio, ahora ya no es así. Ha cambiado. Pero vamos a rescatar de todo eso que tenemos una base muy fuerte, muy importante, que es la física clásica. Y nos vamos a enfocar en esta parte del estudio de la física. Ahora, sobre lo que he hablado anteriormente era una introducción. Vamos a pasar a otra parte del tema de este capítulo, que se llama magnitudes y medidas. Esto sí ya es importante. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de una cantidad en física? Esto ya es entrando en materia. Entonces quisiera que lo que hablemos de aquí en adelante ya es materia. Vamos a tratar de retenerlo. Cuando yo hablo en física de una cantidad, y para representar un resultado en física, yo debo cumplir 3 parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Debo indicar una magnitud, una cantidad y una unidad. Así es como yo represento un resultado en física, un resultado válido. ¿A qué se refiere esto? Fíjense acá la frase que está escrita en la pizarra. Dice, la longitud del pupitre es 50 veces mayor que 1 centímetro. Voy a volver a leer. La longitud de un pupitre es 50 veces mayor que 1 centímetro. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Está diciendo que este pupitre mide 50 centímetros. Por lo cual, yo hago la separación acá. Primero, para representar ese valor, necesito hablar de una magnitud. Necesito hablar de una cantidad. Y necesito hablar de una unidad. La magnitud me representa aquel valor físico del que yo estoy hablando. Hay varios tipos de magnitudes. Para este ejemplo estamos hablando de la longitud. La longitud es una magnitud física. La cantidad es un número real. El número real es un número que puede ser positivo o negativo, al infinito y al menos infinito. Y esto de acá es la unidad. Es la referencia que yo voy a utilizar. Esa referencia me sirve para decir que yo estoy haciendo una comparación. Les voy a dar un ejemplo. Me voy a inventar una unidad. Me voy a inventar esta unidad, calculadora. Estoy haciendo un ejemplo. Y voy a medir este pupitre. Voy a medir cuántas calculadoras mide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aproximadamente 7. ¿Qué diría? Puedo decir allá, la longitud del pupitre es 7 veces la calculadora. La unidad es esta calculadora y es la base, pero no define la magnitud, sino la magnitud no ha cambiado, sigue siendo longitud. Ha cambiado la cantidad y ha cambiado la unidad. Para hacer esa cuantificación, yo voy a cuantificar siempre respecto de la unidad que estoy manejando. ¿Cuáles son las unidades que conocemos? En este caso está manejando centímetros. También manejamos metros. También manejamos pulgadas. Otra unidad, pies. Otras, yarda. Luego, millas también. ¿Alguna más? Kilómetros, que es una derivación de metros. Legua también, es correcto. ¿Se han dado cuenta? Esas son unidades. Y cuando yo voy a cuantificar, voy a hacer cuántas veces esta unidad tiene esa longitud. Yo estoy cuantificando. Así como he dicho en el ejemplo, ¿no ve? Mi unidad es calculadora. Voy a medir cuántas calculadoras mide el pupitre. Y he dicho 7 calculadoras. Puede haber varios tipos de unidades, no solamente uno.
La cuantificación depende de la unidad, pero la magnitud siempre va a ser la misma. Esto es siempre de esa forma. Para dar yo un resultado correcto en física, no puedo olvidarme de estos tres. Les voy a dar otro ejemplo. En los exámenes de física yo he visto respuestas como la longitud, respuesta, longitud igual a 30. Y se ha marcado, respuesta. Eso está mal. Aunque la cantidad puede ser que esté bien en el examen, si el resultado sea 30 o 50, si ustedes no aclaran la unidad, la respuesta ya no es correcta. En física se lo toma de esa forma. Y tampoco puedo mezclar magnitudes. Otra magnitud, por ejemplo, es la masa. No puedo decir la longitud es 30 veces kilogramo. No se puede mezclar. Tampoco puedo decir la masa es igual a 2 centímetros. No se puede mezclar. Debo respetar. Cada unidad tiene su propia magnitud y siempre voy a trabajar con las mismas magnitudes y las mismas unidades. Esta etapa de cuantificación yo lo hago con un patrón. El patrón se llama la unidad. En las ciencias exactas siempre se cuantifica con un número, por si acaso. Pero hay otras ciencias que cuantifican de otra forma, o cualifican, digamos. ¿Ves? Hay otras formas de cualificar, estados del gusto del color, por ejemplo. Si yo les pregunto a todos ustedes qué color les gusta, ustedes van a responder a algunos amarillo, otros celeste, y va a haber una pelea. ¿Ven? Va a haber una discusión. No puedo decirles a los que les gusta el amarillo que les guste el celeste. ¿Por qué no te gusta? Entonces, dense cuenta, ese tipo de peleas es muy tonta, ¿no? Es muy tonta. Porque no podemos argumentar con valores reales. Si yo dijera el color amarillo es 60 y el color celeste es 20, allá 60 le ganó a 20. ¿No? Pero no puedo hacerlo. O al revés, pero no se puede. Ese tipo de discusión en ingeniería no tiene lugar. No hay dos respuestas. No hay... les plantean un ejercicio y un estudiante saca 20 centímetros y otro estudiante saca 30. No hay dos respuestas, solamente hay una. Y la cantidad, la unidad y la magnitud me definen una sola respuesta. Es por eso que no hay tipo de discusión. Una sola respuesta a un solo planteamiento. Lo cual no se puede hacer en cantidades que no son, en magnitudes que no son cuantificables. ¿No ven? No se puede hacer eso. Y las discusiones a ese nivel, por eso les digo, es una discusión tonta. Porque un argumento de uno no puede ser el mismo argumento de otro. Y ahí nadie puede decir o cuantificar un argumento. No es posible. Pero en ingeniería sí es posible. Eso es lo que nos hace llegar a un resultado cerrado. Y es por eso que una persona que estudia ingeniería puede decir esto es así. No porque, digamos, parecer en soberbia, parecer autoritario, no, porque en ingeniería un resultado es correcto y es correcto. No hay opción de que no sea correcto. No hay discusión. A eso se refiere. ¿Cuáles son los tipos de magnitudes? Vamos a hacer una clasificación de magnitudes. Hay magnitudes que son fundamentales. ¿Cómo me doy cuenta cuando es fundamental? ¿Cómo me doy cuenta cuando es fundamental? Es igual que el número 1, ¿no? Piensen en el número 1 en matemática. El número natural 1. Antes de eso, ¿qué son números naturales? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el rango de números naturales? De 0 al infinito. Positivos, saltando de 1 en 1. ¿No ven? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay, por ejemplo, en los números naturales 1.5. No hay. Eso ya es un número real. En los números naturales
¿El número 1 puede representarse por otro valor? ¿Por una composición de otros valores naturales? No, es el mismo número, 1. Siempre va a ser 1. Por eso es un valor fundamental. No puede ser representado por otros valores numéricos reales. Cuando se habla de una magnitud fundamental, es igual una magnitud fundamental cuando no se puede representar por otras magnitudes. Voy a darles un ejemplo. La masa no se puede representar en función de la longitud. ¿Esto es verdad? Sí, no hay equivalencia. La masa es en kilogramos y la longitud en metros. No hay una equivalencia de decir 10 kilogramos es igual a 10 metros. No hay. No hay ese factor de conversión. Por eso se llama magnitud fundamental, o es una magnitud que es la base, es una base de magnitudes que son acá después derivadas. Quiero que recordemos estas tres magnitudes fundamentales: longitud, masa y tiempo. Esas tres debemos saber de memoria. Longitud, masa y tiempo son magnitudes fundamentales. A partir de esas tres, yo puedo hallar magnitudes que son derivadas. O sea, puedo componer otras magnitudes. Eso es lo que significa magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Cuál es el ejemplo de una magnitud derivada? La velocidad. La velocidad se representa en metros por segundo. Se presenta a la magnitud fundamental longitud dividido entre la magnitud fundamental de tiempo. Esa es una magnitud derivada. ¿De quién es esta memoria? Alasco de allá, rápido. Debía tardar más. Esta memoria. Ya, entonces, esa sería la diferencia. Y esta diferencia es muy básica. Quisiera que lo recordemos. Primero, longitud, masa, tiempo. Esos tres. Fundamentales. Y luego están las derivadas. Allá en el ejemplo están de fundamentales. Se representa en base a las magnitudes fundamentales, que son las derivadas. Las fundamentales, longitud, masa, tiempo. Las derivadas, velocidad y volumen. La velocidad es una composición de la longitud y tiempo. Y el volumen es una composición de la longitud por longitud por longitud. Longitud al cubo es igual a volumen. Estas dos de acá es una de las clasificaciones de las magnitudes. La otra clasificación es en escalares y vectores. Esta clasificación nos va a ayudar a entender el capítulo número 2, que es de vectores. ¿Cuál es la clasificación? Un escalar, una magnitud escalar, es una magnitud que solamente necesita la magnitud, la cantidad y la unidad para representar un valor. Que es 30 kilogramos. Por ejemplo, ¿cuál es el peso promedio de ustedes? ¿Se han pesado alguna vez? ¿Cuánto pesa? ¿Quién se ha pesado? 59. ¿Tú? Ya. El promedio es entre 50 y 60. ¿Ves? Para esta edad, digamos. Ahora, para decir yo su peso, para decirle su peso, yo diría, usted pesa 50 kilogramos. Y es todo. Ah, ya, es correcto. Para aclarar entonces, yo diría, la masa de esta persona es 50 kilogramos. La masa de esta persona es 50 kilogramos. Bien. Porque la magnitud es masa. El peso es una magnitud derivada. La masa es 50 kilogramos. Y todo lo que tengo que decirle, no les dicen otros datos adicionales. Si quieren medirse la masa, les dicen 50 kilogramos. ¿Cuál es la diferencia con una magnitud vectorial?
La magnitud vectorial necesita decir una dirección y un sentido. Esta dirección y sentido les dice algo así como una flecha, ¿no ven? Yo apunto hacia allá y allá es la dirección. Y sentido también en ese sentido. Las magnitudes vectoriales necesitan estos dos parámetros para representarse, una dirección y un sentido. Y tampoco se interfieren por si acaso. Cuando yo hablo de velocidad, por ejemplo, voy a ir a Oruro, voy a ir a 100 kilómetros por hora. Ya estoy diciendo que voy a recorrer una carretera. La carretera a Oruro no es igual a la carretera, por ejemplo, a los Yungas. Si yo digo voy a ir a Oruro a 50 kilómetros por hora, no es lo mismo que decir voy a ir a Yungas a 50 kilómetros por hora, porque las carreteras son diferentes. Y ambas carreteras me van a llevar a diferentes lugares, ¿no ven? Entonces, no es lo mismo decir voy a hacer un viaje a 50 kilómetros por hora. Nadie dice eso. Me tiene que decir dónde está yendo. Necesito decir dónde voy a ir. A eso se llama magnitud vectorial. Y no necesita, al contrario de las magnitudes escalares, no necesita aclararse la dirección y un sentido para las escalares. No hay un dato, por ejemplo, esta persona tiene una masa de 50 kilogramos hacia el norte. No hay eso, ¿no ven? No hay eso. Una magnitud escalar no puede convertirse con un dato en vectorial, pero una magnitud vectorial puede convertirse en una magnitud escalar. Esa es la diferencia principal. Ahora, voy a darles un ejemplo acá. Escalares es la masa. La masa es una magnitud fundamental. Un escalar también es el volumen. El volumen es una magnitud fundamental o derivada. Derivada. Si se dan cuenta acá, la magnitud escalar puede ser o fundamental o derivada, no importa. Puede ser ambos. Y la magnitud vectorial, tengo acá la fuerza y la velocidad. Ambas son magnitudes derivadas o fundamentales. Derivadas. Hasta aquí sería la clasificación de las magnitudes. Les había pedido que memoricemos 3. ¿Cuáles eran? Longitud, masa y tiempo. Esos 3 debemos saber de memoria. ¿Ya? Todos debemos recordarlo. Pues todavía estamos empezando con 3 variables que necesitamos. Longitud, masa, tiempo. Les he puesto un ejemplo acá para que veamos y nos hemos dado cuenta. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué magnitud está representando? Fuerza. Es una magnitud vectorial, escalar, derivada o fundamental. Es una magnitud derivada y vectorial. ¿Se han dado cuenta? Para hablar de una magnitud debo usar de acá más acá. La de arriba, esa persona que está empujando, es una fuerza. La fuerza es derivada y es vectorial. ¿Correcto lo que han dicho? Ahora, este de acá, ¿qué significa? Esto es un escalar. ¿Qué es? ¿Qué está representando? Una masa y un volumen. El dato que dice aquí, ¿qué es? Masa. ¿Ves? Esta masa es una magnitud fundamental y también es escalar. Ahora, esto de acá, ¿qué es? Esto sí es volumen. Tiene una altura, tiene una anchura y tiene una profundidad. Es un volumen. Este volumen es fundamental o derivado. Es derivado. Es escalar o vectorial. Escalar, exacto.
Igual, por si acaso, para volumen, no es un vector el volumen, es un escalar. Y esto de acá, ¿qué está representando? Esto de acá, velocidad. La velocidad es una magnitud fundamental o derivada. Derivada. ¿Es escalar o vectorial? Vectorial. Muy bien. Continuamos. Con la introducción que hemos hecho en la anterior diapositiva, vamos a dar una tabla de resumen. Esta tabla de acá, que les estoy presentando, es la tabla del Sistema Internacional de Unidades. Primero, ¿para qué nos sirve esta tabla? Nos sirve para trabajar con un sistema que está ya delimitado, que me da los valores para todas las magnitudes fundamentales. ¿Para qué me sirve? Este sistema de unidades es un acuerdo de cada país. Cada país agarra un sistema de unidades y dice, yo voy a trabajar en este sistema. Les he puesto primero esta tabla porque esto es el sistema que trabajamos en Bolivia. ¿Se han dado cuenta que en Bolivia la longitud medimos en qué? En metros. La masa medimos en kilogramos. El tiempo en segundos. La temperatura en grados, Kelvin. La intensidad de corriente, amperios. La intensidad luminosa, candela. Y la cantidad de sustancia, bueno. Este es el acuerdo que hemos tomado en Bolivia. Siempre se trabaja en este sistema de unidades. Ahora, este sistema no es mundial. Este sistema es un ejemplo que hemos adoptado solamente en nuestro país. Algunos países han adoptado otros sistemas de unidades. Por ejemplo, ¿cuál? Hay otros sistemas de unidades. ¿Cuáles son? Los sistemas de unidades son, el sistema más antiguo, el MKS. Hay el sistema CGS. Hay el sistema inglés técnico. Hay el sistema inglés europeo. ¿Cuál más? Alguno que hayan leído en el documento. ¿Cuál? Métrico de decimal. Está bien. Habían dos más. ¿Quién se acuerda? Sin leer. Sistema internacional, sí, es el que manejamos en Bolivia. Otro más. Habían sistema anglosajón. Sistema legal argentino. ¿Se acuerdan? Hay varios sistemas. Ahora, hay países que han dicho, yo voy a armar mi propio sistema. O sea, han tomado algunas unidades de un sistema, han agarrado otras unidades de otro sistema, han hecho su propia tabla, esta tabla que estaba acá, esta tabla, han hecho su propia tabla y han dicho, este es mi sistema. Y yo voy a trabajar en ese sistema. Y en ese sistema trabajan todas las entidades que dependen de ese país. Y acá está el sistema de unidades en Bolivia. Este sistema de unidades en Bolivia está desarrollado en el PDF que les he copiado, está en detalle. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo acá. ¿Dónde está el Zoom? Aquí está. Esta es la tabla completa del sistema internacional. La magnitud, longitud, se representa con la letra L. La unidad básica es el metro, ya lo sabemos. El símbolo de la unidad es M. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la definición de esta longitud? Tiene su explicación científica. La longitud que en el vacío recorre la luz durante un intervalo muy pequeño de tiempo, 1 sobre el valor en segundos.
¿Se dan cuenta de lo que significa esto? Es una explicación científica. Nos está diciendo que la longitud es lo que recorre la luz en este intervalo de tiempo pequeño. ¿Lo podemos medir? No. Pero es la base de la física. Eso es lo que significa longitud. Lo mismo hay para el tiempo. ¿Qué es el tiempo? La duración de un intervalo de periodo de radiación entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. ¿Por qué está acá el cesio? ¿Por qué se menciona el elemento cesio? No sé si han escuchado alguna vez de los relojes de precisión. ¿Sí? ¿Han escuchado? Los antiguos relojes, los relojes antiguos, que ya no se fabrican ahora, tenían este componente, el cesio, que daba un sincronismo al mecanismo del reloj. Obviamente ya no hay, porque se han vuelto relojes digitales. Estos relojes de cesio se han reemplazado por otro tipo de componentes más pequeñitos que también utilizan los relojes. Por ejemplo, también tienen su celular. ¿Cómo hace su celular para contar un segundo? Con el cronómetro, está bien. Pero dentro del mecanismo electrónico de su celular hay un componente basado en cesio. No es el cesio, obviamente, porque el cesio es más caro. Pero es un componente pequeñito que le da la secuencia del reloj. Y funciona por periodos, va reciclándose. Cada cierta cantidad de ciclos produce un intervalo de un segundo. Obviamente los relojes de sus celulares no son de precisión. Tienen un retraso. ¿Qué significa esto? De aquí a 1000 años, digamos, su celular se va a atrasar. Algo así sería. Pero obviamente no vamos a vivir 1000 años para verlo. Pero para un reloj que necesitamos de precisión, se utilizan elementos de cesio para controlar exactamente el intervalo de cada tiempo. ¿Cuáles son las aplicaciones buenas de esto? El GPS. ¿Cómo funciona el GPS? Su celular también tiene GPS. Se sincroniza también por GPS. Hay un reloj mundial que está colocado por el sistema de GPS. Cuando ustedes sincronizan el GPS también puede darles su ubicación, pero también puede darles información del tiempo. Les sincroniza. Les manda un pulso y les dice, esta es la hora. Esta es la hora. Si hay un reloj que se ha desfasado por alguna razón, le dice, esta es la hora. Y se clasifica en tipos de relojes. Hay relojes de primer nivel, de segundo y de tercero. Y el de primer nivel es el de cesio. Es el que manda la señal a todos. Y los que son de niveles más bajos, si están desfasados, tienen que ajustarse. Eso es en la circuitería de electrónica. Y también se utiliza para lo que es el Internet. ¿Cómo aseguramos que un mensaje que sale de La Paz, digamos, voy a mandarle a un compañero, a algún amigo que está en otro país? ¿Cómo se asegura que llegue y que no se pierda? Tiene que haber alguien que está midiendo el tiempo. Ha salido ahora y va a llegar en este tiempo. También se basa en estos relojes de cesio. O sea, esto no es tan desactualizado. En la actualidad se sigue utilizando. El kilogramo. El kilogramo tiene como símbolo la letra M. La unidad es el kilogramo. Por si acaso, acá les voy a decir que el kilogramo no se escribe con la letra K mayúscula, que es lo que siempre hacemos. Es un error muy común. Colocar kilogramo con la letra K mayúscula. Se debe escribir con la letra K minúscula, kilogramo. ¿Qué es el kilogramo? La masa de un cilindro de diámetro y altura 39 milímetros. Aleación 90 de platino, 90 de iridio, ubicado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia. Aproximadamente la masa de un litro de agua pura a 14,5 grados centígrados. Esto es lo que nosotros podemos determinar para lo que es la masa de un kilogramo. La masa de un litro de agua pura a 14,5 grados centígrados.
O sea, se dan cuenta, esta temperatura es una temperatura ambiente. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz estamos entre los 5, al mediodía llega tal vez a 15, pero la temperatura promedio está entre ese valor, 14,5 grados centígrados. Si ese litro de agua debería pesar 1 kilogramo. Ese es nuestro patrón. ¿Para qué sirven estos patrones? ¿Para qué sirve esta información? ¿Para qué servía? ¿Por qué está registrado ahí? Digamos que ocurre una extinción de todos los seres humanos. Estoy suponiendo, no es la verdad. Ocurre una catástrofe mundial. Sobrevive uno. Todo se ha destruido. Y se encuentra con otro que está al otro lado del continente. Y tienen que reconstruir nuevamente todos los sistemas nucleares. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo podrían hacerlo? No voy a decir, para mí 1 metro creo que era de mi mano aquí. Lo que siempre hacemos. ¿No ve? Es aquí 1 metro, 2 metros. No hacen eso. ¿No ve? Tiene que haber un patrón. El patrón es este, para recuperar el patrón de masa. Este patrón de masa en realidad está guardado, pero también se puede recuperar de acá. Es fácil. Para eso sirve un patrón, para eso está guardado. Ahora, pasamos a lo que es energía eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Cuando yo hablo de intensidad de corriente, es cuánta corriente puede fluir entre 2 puntos que tienen diferencia de potencial. ¿Qué necesito para hacer diferencia de potencial? Debo hacer que se polarice el sistema, que aquí haya buenos y aquí hay malos. ¿A ver? Es algo así como, ya, yo separo el grupo, voy a decir, aquí están los más peleadores, buscapleitos, los pongo a este lado. Y traigo a este lado a los más santos, a los más tranquilos, a los más estudiosos, a los más cortos, los traigo aquí. Los separo. Voy a esperar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Se van a agarrar. No sé cómo va a acabar. Pero sí o sí se van a agarrar, porque he hecho una polarización. Cuando yo hago la polarización de cualquier sistema físico, después de un tiempo ocurre la recombinación. Ocurre exactamente con la energía eléctrica. Yo hago las separaciones de electrones en un lado y en el otro lado dejo solamente carga positiva. Y por alguna razón que coincide también con otras leyes de la naturaleza, los positivos nunca causan nada malo. Los que hacen revuelto son los negativos. Los negativos dicen, no me voy a quedar así, tengo que recombinarme. Y empiezan a ir hacia la carga positiva. Y ese flujo produce la corriente eléctrica. Mientras no haya habido esa recombinación de electrones con la carga positiva, se mantiene una diferencia de potencial. A eso se le llama voltaje. Lo que llega a su casa es voltaje, ¿no ve? 220 llega. Pero ustedes pueden no utilizarlo o utilizarlo, pero siempre va a haber ese voltaje. El voltaje es la polarización, es separar las cargas. Mientras estén separadas, siempre va a haber el intento de recombinarse. Si no tienen voltaje, ustedes no pueden alimentar ningún aparato eléctrico. Es lo mismo. Deben tener una diferencia potencial para que al fluir estos a través de un componente electrónico o eléctrico se produzca la corriente eléctrica. La velocidad con la que fluyen los electrones de una polaridad a la otra polaridad se conoce como intensidad de corriente eléctrica. No es lo mismo que el voltaje. Por si acaso, en casos de energía eléctrica, no es el voltaje el que mata a una persona. Uno puede agarrar una diferencia de potencial de 1000 voltios. O puede agarrar una diferencia de potencial de 12 voltios. Lo que en realidad hace daño al cuerpo humano es la corriente eléctrica.
Esa es lo que hace daño. No sé si han visto ustedes las baterías de los automóviles, qué voltaje tienen sus baterías. 12 voltios. Pero a ver, agarren y coloquen ustedes sus manos a las borneras, se van a quemar. Porque las baterías tienen gran cantidad de energía eléctrica. Y la corriente que puede llegar es muy alta. Pero en cambio puede haber lugares donde hay diferencias de potencial 110. No sé si han visto, antes había 110, ahora ya no hay. Pero solo les digo, ¿no? Para que lo hagan, si alguna vez ustedes hacen lo mismo con un voltaje de 110, colocan sus manos, la corriente no es muy alta, no les va a producir mucho daño. Es por eso que acá una magnitud fundamental es la corriente eléctrica. ¿Cuál es la letra del símbolo? La letra I. ¿Cómo se le llama? Amperio. Sus celulares tienen este dato, ¿no ven? Dice, ¿cuántos miliamperios por hora da su celular? ¿Se han fijado alguna vez? ¿Cuánta? A ver, se dicen ahorita. No dice. Pero hay algunos celulares que dicen en la configuración del sistema donde buscan, dice energía eléctrica 4.000 o 2.800 o 2.000 o 3.000 miliamperes por hora. Le está diciendo que por hora es capaz de dar una corriente bajita, pero puede dar esa corriente. Por lo cual es una magnitud importante. La letra para representar es la letra A, que significa un amperio es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita es un caso ideal. De sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro. 1 metro. En el vacío produciría una fuerza igual a 2 por 10 elevado a la menos 7 newtons por metros de longitud. ¿Cuál es la relación? Dice esto. Yo tengo 2 varillas metálicas, las voy a separar a 1 metro, lo voy a colocar en vacío. En el vacío, esto me va a producir esta fuerza, una fuerza muy pequeñita, 2 por 10 a la menos 7 newtons por metro de longitud. O sea, ya he polarizado, ¿se han dado cuenta? Y aún los electrones, aunque no tengan un medio de conducción, ejercen una fuerza para ir a encontrarse. O sea, los negativos son tan mochincheros que quieren ir sí o sí, como sea, aunque no haya nada para conducirlos. ¿Qué pasa en la naturaleza? Este fenómeno hace que los rayos se produzcan. Se empieza a cargar la naturaleza, en la parte de los cielos se empieza a cargar la carga negativa y la Tierra tiene carga positiva. Si la Tierra no tuviese atmósfera, no habría nada que condujera a la electricidad. O sea, si esto fuera en el vacío, digamos, si no hubiese aire, nunca caerían los rayos, porque no hay medio de conducción. Pero en cambio, ocurre lo siguiente, las nubes se van cargando tanto que en un momento rompen la resistencia del aire. El aire se va resistiendo, dice, no, no van a caer los rayos, y hace su mejor esfuerzo, hasta que su carga es tan fuerte que rompen la resistencia del aire y cae un rayo. Pero si se dan cuenta, la atmósfera hace una resistencia, pone una resistencia. Si no pusiese resistencia, a medida que llega una nube, lo primero que ocurriría es descargar. Pero no ocurre. La atmósfera, el aire que tenemos, resiste a esa carga eléctrica. Pero cuando la carga eléctrica es tan grande, o sea, son nubes tan grandes, tan negras, digamos, cargadas, porque cuando las nubes se cargan se ponen negras, ¿no? Eso ya sabemos. Rompe y cae la lluvia. Otra cosa que rompe también la resistencia del aire es el agua. Cuando hay lluvia es más propenso a que caigan los rayos, porque el agua es también un buen conductor de electricidad. Por eso no mezclamos el agua con electricidad, y eso es una recomendación fundamental, ¿no?
no hay que poner en riesgo, digamos, la electricidad con el agua. ¿Por qué? Porque transmite rápido. No transmite porque es propiedad del agua, transmite porque el agua tiene alcalinidad y salinidad. Y la salinidad hace que la energía pueda fluir. No ocurre con la madera, por si acaso, ¿eh? Colocan energía con una madera al otro lado, nunca va a ocurrir nada, pero con el agua sí ocurre. Temperatura. La temperatura es en grados Kelvin. Aquí en Bolivia lo utilizamos en centígrados. Grados centígrados. Hay factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? Grados centígrados a grados Kelvin. A Kelvin, ¿cómo? Menos. ¿Cuánto es? Sí, es correcto. ¿100 grados centígrados, cuántos kelvins es? ¿Cuánto es? 273. Ahora, aquí está la explicación. Dice, 1 sobre 273 de la temperatura termodinámica del punto de ebullición del agua es el cero absoluto en escala Kelvin, 273 grados centígrados. 0 grados Kelvin es igual a 273 grados centígrados. Esa es la relación. Perdón, a menos, ¿no ve? Negativo, menos 273 grados centígrados. Ahora, no lo tomamos aquí en Bolivia, no se toma, aquí manejamos grados centígrados. Igual el factor de conversión nos ayuda fácilmente a convertir. No es muy utilizado. Y finalmente, cantidad de sustancia, el mol. Cantidad de materia que hay en tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos del isótopo de carbono 12. Si se emplea el mol, es necesario especificar las unidades elementales, átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas, o grupos específicos de tales partículas. Esta explicación va más por el lado de química, lo van a ver muy a profundidad en química, lo vamos a dejar de lado. Finalmente, intensidad luminosa, valor, símbolo J, se lee como candela. Tal vez esto lo hemos escuchado en otras cosas, ¿no? Pero en física, candela significa intensidad luminosa. Se representa con la letra CD. La intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 5,4 por 10 a la 14 hercios y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1,601 entre 683 vatios por estéreo radial. Ya, esto ya nos ha confundido a todos. ¿Qué significa? Yo debo agarrar una frecuencia específica para transmitir. ¿No ve? Hay una frecuencia específica en la cual la luz es visible y la luz no es visible. Hay luz visible y hay luz invisible. La luz visible es todo lo que percibimos con nuestros ojos, lo que podemos ver. Para nosotros, ver la luz es el reflejo de la fuente de la luz. No vemos la luz en la realidad, ¿no? Porque ahorita el sol está alumbrando, pero todo lo que podemos ver en el aula es un reflejo de la luz. Para yo medir esta intensidad luminosa, debo dirigirme a la fuente. Eso es lo que estaba diciendo. Me voy a dirigir en la dirección de la fuente, que emite una radiación monocromática.
La luz solar no es monocromática, por si acaso. Tiene varios haces de luz. ¿Cómo se compone la luz? Tiene una componente ultravioleta, una componente de luz blanca. Y la luz blanca tiene varios componentes de luz, luces del prisma de 7 colores. No sé si han visto el experimento que va un rayo de luz y hace una difracción en 7 colores, que son los 7 colores del arco iris. Lo contrario, si los 7 colores se reúnen, pueden dar la luz blanca, pero esa luz no es monocromática. La luz monocromática es agarrar uno de los colores básicos, cualquiera, y con eso yo voy a empezar a hacer la medida en la frecuencia de esta medida, 5,4 por 10 a la 14 Hz. Es una frecuencia muy alta por si acaso, es muy alta, cuya intensidad energética en dicha dirección es 1,1 dividido entre 683 vatios por estéreo radial. Esto de vatios por estéreo radial se refiere a una irradiación isotrópica. Esta radiación isotrópica se llama cuando uno radia en toda dirección. El Sol, por ejemplo, hace una radiación de este tipo, estéreo radial. O sea, hace una irradiación en todas las direcciones. Y a la vez transmite una energía en vatios, un voltaje en realidad. Esto anteriormente no se conocía de esa forma. Cuando Albert Einstein ha empezado a desarrollar la teoría de la relatividad, ha empezado a utilizar estos fundamentos. Que la energía es capaz de convertirse, la luz es capaz de convertirse en energía. Y se han hecho los primeros experimentos en agarrar la energía del Sol y ver que es capaz de mover a un electrón cuando lo choca. Eso es verdad. Cuando choca el Sol a un sistema, a cualquier sistema, produce una perturbación. Y hay materiales que se perturban más que otros. Por ejemplo, la piel humana es muy sensible al Sol. Pero pongan un metal en el Sol, no le va a hacer mucho daño. Si yo pongo un tipo de arreglo especial de metal fotocromático, cuando recibe la luz del Sol, se perturba tanto que produce una diferencia de potencial. Y a eso se le llaman los cargadores solares. ¿Han visto ahora hay cargadores solares? ¿No? Antes no había eso, porque los cargadores solares eran caros. Pero ahora la producción que se hace es mucha producción y se ha logrado reducir el precio de estos materiales. Ya tenemos cargadores portátiles que son solares. De eso se trata esto. ¿Qué más? Eso era esta tabla. Lo que quería mostrarles ahora es había una tarea, pero esta tarea la vamos a pasar. Teníamos una tarea, pero lo vamos a pasar. Ahora, continuaremos. Notación científica. Lo que nos falta de aquí hasta el final es para recordar. No es muy complicado, son pequeños tips que vamos a utilizar. ¿Para qué se utiliza la notación científica? Había una pregunta de esto en el cuestionario. La notación científica se utiliza para representar valores o muy grandes o muy pequeños. ¿Se imaginan un valor, digamos, como este de acá, este de acá, este de acá, este valor? Escribirlo en el papel o hacer una suma con este valor sería muy largo, ¿no? Tendría que escribir varias veces. La notación científica lo que hace es reducir a unos prefijos que tiene esta forma. Un número grande yo lo voy a reducir a una base, a una cantidad, a una base 10 y a una exponente. La base es el valor de 10. ¿Por qué utilizamos la base 10? Porque es más fácil de cuantificar. 10 por 10, 100. 10 por 100, 1000. Es fácil de cuantificar. Y la multiplicación de bases 10 se suman los ceros. 10 por 10 es 1 más los ceros. Hay otras bases, por si acaso. ¿Alguien se recuerda alguna base matemática?
¿Recuerdan? Hay otra base que se utiliza también relacionada a los logaritmos. ¿No se acuerdan? Ya, no hay problema. Vamos a ver ahora cómo relacionamos este valor de la notación científica con su simplificación. Empezamos por el más sencillito. Vean en la pizarra. El valor 10 se simplifica con la base 10 ¿qué más? Mismo número. O sea, 3 elevado a 1 es igual a 3. Cualquier número elevado a 0 es igual a 1. 3 elevado a 0 es igual a 1. 100 elevado a 0 es igual a 1. Menos el 0. 0 elevado a 0, 0. Ahora, empezamos con el más sencillito. 10 elevado a la 1, 10. Vamos acá, el número 100. El número 100 lo voy a aumentar el tamaño. Acá, este de acá. El número 100, ¿cuántos ceros tiene? 2. Esos 2 ceros se van directamente al exponente. 10 elevado a la 2 es igual a 100. ¿Les parece complicado? No, no es cuestión de contar. Vámonos al otro lado. Esto de acá, ¿cuántos ceros tiene? 3, 6, 9, 12. 12 ceros, se mantiene la base igual a 10 y el exponente se vuelve 12. Si yo convierto del número real a la notación científica, se hace de esa forma. Y de la otra forma es lo mismo. Si yo tengo acá 10 elevado a la 6, su valor real va a ser igual. Voy a poner el 1 y voy a copiar ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De eso se trata. Avanzando un poco más. Para física, la notación científica es muy importante porque se han vuelto prefijos. ¿Cuáles son los prefijos más conocidos? Este de acá. El valor de 1000 en notación científica es 10 elevado a la 3. Y su prefijo es el kilo. Yo lo represento como una abreviación del valor real. Por lo cual, 1 kilogramo, ¿qué significa verdaderamente? Que tiene 1000 gramos. Para eso sirven los prefijos. ¿Cuáles son los más conocidos? Mega. A ver un ejemplo con mega. Megabyte, por ejemplo. El megabyte significa que tiene 1.000.000 de bytes. 10 elevado a la 6 bytes. Es un buen ejemplo. Un ejemplo de giga, no me digan gigabyte. Tampoco terabyte. Un ejemplo de giga. Que hayan escuchado, o sea, no sea relacionado. ¿Algún ejemplo? Hay ejemplos que no son relacionados, pero cuando se utiliza el prefijo de giga, se lo relaciona a que es una cantidad muy grande o es grande. ¿Ves? Tera, esto sí ya es utilizado en los discos duros actuales, 1 terabyte. Digamos. Esos dos no los hemos utilizado. ¿Han escuchado alguna vez algo con esto? Peta. No se refiere a las movilidades, ¿no? A las petitas. Una peta es igual a 10 elevado a la 15. Y esto hexa, 10 elevado a la 18. Son valores muy grandes. Al contrario de lo que hemos ido hacia arriba, podemos ir hacia abajo. 0,1 se representa por 10 elevado a la menos 1. Su prefijo décimo. Este de acá ya lo hemos utilizado. 0,01, 10 elevado a la menos 2, prefijo centi. Ejemplo, centímetro.
0,001, 10 elevado a la menos 3 milímetros, ya hemos visto. Esto también en metros, ¿no? Micrómetros, 10 elevado a la menos 6, su valor real. Nanómetro, también hay nanómetro, picómetro. Generalmente todo lo que se refiere a esto son valores muy pequeños, muy pequeñitos. Se lo aplica tanto a valores de masa, a valores de longitud, a valores de tiempo también, y a valores de frecuencia también. Hasta aquí hemos debido de conocer, alguna vez escuchar, centi, mil y micronam. Los que no conocíamos son estos tres: pico, femto y ato. Pico es a la menos 12, femto es a la menos 15 y ato es a la menos 18. Son valores muy, 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 muy pequeños. La abreviatura son estas. Acá esto está mal, esto debe ser de kilo. Les había dicho acá, este K es minúscula. La R sí ya es mayúscula a partir de acá, pero esta K es minúscula. Y hacia abajo también sí tiene con la letra diferente. ¿Cómo escribimos? Vamos a dar algunos ejemplos. 10 elevado a 1, perdón, 0 elevado a 0 es igual a 1. ¿Esto está bien? Esto está mal. Esto en la realidad era 1 elevado a la 0 es igual a 1. 0 elevado a 0 es igual a 0. No existe. ¿Sí? No hay este valor. Este está mal. Si habría que cambiarlo, esto lo voy a cambiar. Este es 1 elevado a la 0 igual a 1. Y va aumentando, ¿no? 10 elevado a la 1, 10. En el caso extremo, 10 elevado a la 30, 1 con 30 ceros. Debo aprender a contar los ceros. Lo contrario, caso pequeño, 10 elevado a la menos 2, voy a contar 0,01. 10 elevado a la menos 9, 0, ¿cuántos ceros tiene acá? 8. El 0 de acá de la izquierda también cuenta. 0,0, este es un 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ceros. Y recién pongo el 1. Vamos a hacer algunos ejemplos. Redondeo de valores. ¿Cómo hago el redondeo de valores? Yo voy a hacer, esto es lo que estábamos viendo hace rato. El redondeo de valores se hace cuando yo tengo grandes cifras significativas. O sea, cuando ustedes multiplican o dividen números reales, las cifras significativas aumentan, ¿no? En sus calculadores les puede salir 3,48, 59, 25, 9, 8, 10, algo así. Pero en el examen no lo van a colocar así. En el examen lo deben redondear. Para redondear, debo fijarme cuántas cifras significativas voy a utilizar. Cada cifra significativa se cuenta desde la derecha. Perdón, desde la izquierda. De este número de acá, ¿cuántas cifras significativas tiene? 5. Es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Tiene 5 cifras significativas. Pero acá me están pidiendo redondear ¿a cuánto? A 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Debo redondear a esto. Por lo cual, esto de acá debe desaparecer. La regla es fácil, con excepción del 5. Cuando yo tengo el valor anterior que voy a hacer desaparecer mayor a 5, el número anterior se aumenta en una unidad. ¿No ve? Esto sería 476. Como esto es 7 mayor a 5, se redondea a 4,76. El de acá es igual un poco fácil. Redondeo a 3, solamente hasta acá. Este debe desaparecer. Como es mayor a 5, este de acá aumenta en una unidad. Por lo cual sería 23,5. Estos ejemplos de acá son igual un poco sencillos. Perdón, este cambia. Fíjense en este caso. Voy a redondear a 3 cifras significativas, pero el número que voy a hacer desaparecer es menor a 5. Si es menor a 5, el número anterior no se modifica. Fíjense acá, se mantiene. En este caso ya es un poquito más complicado.
¿Qué me está diciendo? Voy a redondear a 3 cifras significativas. Sería hasta acá. Este número es 5. Y este número es 4. ¿Cuánto debería redondearse acá? 204. Por lo cual, este igual está con el... En este caso, cierto. En este caso que tenemos este valor de 5, es verdad. Tomamos en cuenta el número anterior. Este de acá lo aumenta en unidad, sería 6. Y este de 6 lo aumenta en unidad aquí a 5. Estos casos de aquí, cuando tenemos una unidad del 5 decisivo, es lo que habíamos comentado con su compañero. Si este valor es 5 y este valor es impar, se va a volver par. O sea, se va a volver 774. Y este otro caso, cuando este valor es 5 y este valor es par, se mantiene par. O sea, 844. Y estos serían los ejemplos. Vamos a hacer ahora los ejemplos. Quisiera que los hagan en sus cuadernos. ¿Alguien más tiene su memoria para que les copiemos? Ya. Haga por favor el redondeo de estos 4 valores a 3 cifras significativas. En sus cuadernos. Es con las reglas que hemos dicho hace un momento. Sí. Sí, atentos. Los ejemplos están relativamente parecidos. Ok, los voy a poner para que se guíen. ¿Cuánto sería? ¿Esto cuánto sería? Sería 344. Muy bien. Este de acá, 256. Como esto es 5 y esto es par, esto se queda par. ¿Esto cuánto sería? 34,7. Como esto es 7, le aumenta 1 aquí. Le aumenta 1, ¿ves? Y este también le aumenta 1 acá. Este de acá, ¿cuánto sería? 29,3. Como esto es menor a 5, ahí queda, no hace nada y se simplifica. Ya, esa pequeña reglita debemos recordar. Cuando es 5 es más complicado, pero tenemos que recordar. Ahora, suma y resta. ¿Cómo hacemos la suma y resta de valores? Vamos a hacer algunos ejemplos. Estos ejemplos también son relativamente sencillos. No corresponde a física en realidad, sino es algo de unos apoyos matemáticos que necesitamos. Sé que más de uno va a salir de las dudas acá.
¿Cómo se hace? Vean esto de acá. Voy a hacer suma. 2 por 10 a la 5 más 3 por 10 a la 5. ¿Cómo hacemos? Sumamos las cantidades. 2 más 3 igual a 5. Pero mantenemos las bases y exponentes. Cuidado, cuidado con lo siguiente. 2 más 3, 5. Por 5 más 5, 10. Cuidado, eso está mal. Las bases y exponentes, cuando son iguales, porque son iguales, este de acá, son iguales. Cuando son iguales, se copia, se traslada. Y solamente las cantidades se van sumando. Otro ejemplo más, este de acá. 3 por 10 elevado a 5, menos 0,2 por 10 elevado a la 5. ¿Qué hago? Hago la resta normal. 3 por 3 menos 0,2 es igual a 2,1. Y la base y el exponente se va a mantener. ¿Por qué? Porque cumple lo mismo que acá, son iguales. Lo vamos a cambiar ahora. Fíjense acá. 2 por 10 elevado a la 4, más 3 por 10 elevado a la 5, menos 6 por 10 elevado a la 3. ¿Podemos hacer la suma directa? No. Número 1, porque no tienen los mismos exponentes, son diferentes. ¿Qué hago en este caso? Matemáticamente yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que tengo que cambiar cualquiera de los dos para que todo esto tenga un mismo exponente. Debo hacer que tengan el mismo exponente. Y cuando sean el mismo exponente, hago la suma como estos casos de acá. ¿Cómo voy a hacer? Yo les voy a dar un pequeño tip. Para no confundirnos más, hacemos lo siguiente. Yo hago la conversión. ¿A cuánto es este valor? Es 2.000, perdón. ¿Cuánto es? 20.000. ¿Cuánto es este valor? 300.000. Y este valor es igual a 6.000. Yo puedo hacer una suma directa de estas cantidades. O voy a hacer lo que está haciendo acá. Está convirtiendo a la base con exponente igual a 5. Si hago eso, para llevar esto elevado a la 5, esto se mantiene, ¿no ve? 3 por 10 elevado a la 5. Lo que debo cambiar es esto de acá. ¿Cómo voy a elevar a 5 si esto es 2.000? Es elevado a la 4. Voy a hacer lo siguiente. El punto decimal está acá. Si yo hago esto, recorro acá 1, 2, 3, 4, 5. Si recorro acá 0,2, esto va a quedar con exponente 5. ¿Se han dado cuenta? Aunque el punto acá no está escrito, se supone, porque esto es igual a esto. ¿Lo ven? 20.000, 0. Pero la coma y el 0 generalmente no se escribe. Es por eso que yo agarro esta coma y lo empiezo a recorrer. 1, 2, 3, 4 y 5. 0,2 por 10 elevado a la 5. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a recorrer. Esta coma está acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo cual esto va a ser 0,06 por 10 elevado a la 5. En este caso lo voy a ampliar un poco más para que nos demos cuenta. Esto sería 6.000, 0. Voy a recorrer lo que les había dicho. La coma lo recorro aquí 1, 2, 3, 4. Pero debo recorrer 1 más 5, por lo cual quedaría acá. Ahora sí, esto sería multiplicado por 10 a la 5. Estos ceros de acá se borran, no me sirven. Y el valor queda exactamente así. Ahora sí, ¿cómo voy a hacer? Debo sumar.
Como tiene la misma base y tiene el mismo exponente, lo voy a sumar directamente. ¿Cuánto sería? 3 más 0,2 sería 3,2 menos 0,06, ¿cuánto sería? 3,14 por 10 elevado a 5. Y esa es la respuesta. He puesto estos ejemplos porque ¿qué pasa en la realidad, en el examen? Nos hemos olvidado y ocurren casos como directamente lo sumamos todo. Y no es mentira, ocurre, nos confundimos y lo sumamos. Tal vez es porque nos ponemos nerviosos, no lo sé. Pero ocurre este caso. Ocurre también esto. Cuando se les da esta suma, hacen toda esta suma. 2 más 3, 5 más menos 6 sería menos 1. 4, 5, 9 más 3. ¿Cuánto sería? 12. Y este da el valor. Y lo hacen una suma directa. Pero por si acaso no se puede hacer, ¿no? Esto es solamente para recordar. ¿Cómo se hace la multiplicación? Para multiplicar y para dividir. Este es un ejemplo. Este de acá. Está haciendo una multiplicación. 4 por 10 elevado a la 12 más 2 por 10 elevado a la 5. Yo voy a hacer la multiplicación directa de estos dos valores. 4 por 2 igual a 8. Y voy a sumar los exponentes. 12 más 5, 17. Ahí sí se suman los exponentes cuando yo hago la multiplicación. Cuando hago la división, voy a tomar en cuenta este pequeño tip. A dividido entre B es igual a A multiplicado por B a la menos 1. ¿Lo ves? Se puede hacer. Está dividiendo, pasa a multiplicar con signo del exponente cambiado. O esto es equivalente a que si esto tiene signo positivo, puede bajar así. Yo puedo hacer ese movimiento. Está multiplicando, baja a dividir con signo cambiado en el exponente. Y lo mismo acá. Esto es equivalente. Yo hago lo mismo aquí. 4,48 por 10 elevado a la menos 10 dividido entre 12 por 10 elevado a la menos 1. ¿Qué voy a hacer? Como esto está dividiendo, yo lo puedo llevar arriba con signo cambiado del exponente. Lo voy a escribir para que se note. Esto sería más o menos así. 48 por 10 elevado a la menos 10 dividido entre 12 por 10 elevado a la menos 1. Yo lo voy a subir esto aquí arriba. ¿Qué quedaría? Quedaría 48 por 10 a la menos 10 multiplicado por 12 por 10. Y aquí puedes tener atención. Cuando esto ha subido a multiplicar, el símbolo del exponente, si esto era negativo, cuando pasa arriba se vuelve positivo. Y eso sería todo. Hago la multiplicación. 48 por 12. Perdón, esto está mal, ¿no? Este 12 se queda por si acaso aquí. Estoy mal. Este 12 se queda acá. No sube todo el valor. Solamente sube la base y el exponente. ¿Cuánto sería? Hago la multiplicación. 48 entre 12. 4. 10 elevado a la 10 más 10 elevado a la 1 se suma. Menos 10 más 1 sería menos 9.
Eso estábamos recordando. Ahí hay varios pequeños tips matemáticos que si no los recordamos tenemos que repasar los conceptos de área. Continuaremos. Pero se está yendo la clase, tenemos que llegar a lo más importante. Radicación. ¿Cómo se hace la radicación? Vamos a dar algunos ejemplos. La radicación se hace cuando yo tengo exponente sobre exponente. Miren este ejemplo de acá. Este de acá. ¿Qué me está diciendo el ejemplo de acá? Me está diciendo 3 por 10 elevado a la 6. Todo eso está elevado al cuadrado. Cuando tenemos este caso, el exponente mayor, que sería este de acá, pasa a multiplicarse, pasa a distribuirse como exponente a cada parte de la multiplicación. Por lo cual, este quedaría 2. Entra como exponente a 3. 3 elevado a la 2, ¿cuánto es? 9. Por lo cual sale 9 acá. Y 2 multiplicado por 6, 2. Y ese es el resultado. Se distribuye a cada parte de la multiplicación. Por si acaso, ¿no? Este es equivalente a decir esto. A por B por C elevado a la X, digamos, ¿no? ¿Cuál es el caso común de falla? Hacen esto. A por B por C a la X. Esto está mal. Lo correcto es que cuando esto entra como exponente a cada uno. Sería A a la X, B a la X y C a la X. Eso es lo correcto. ¿Qué más? Lo contrario, la radicación. ¿Sabían que la radicación se puede volver en un exponente, ¿no ven? Esta es la regla. ¿Qué se convierte esto matemáticamente? Esto es C elevado a B sobre A. Esto es raíz y esto es exponente. La raíz se puede volver en exponente y el exponente se puede devolver en raíz. ¿Cuál es el caso más común? Este, la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de cualquier número es igual al valor de A elevado a B. Este es el caso más común. Está utilizando esta regla acá. 9 por 10 a la 26. ¿A qué es igual 9 por 10 a la 26? Es igual a 9 por 10 a la 26 elevado a 1 medio. Eso es lo que está haciendo. ¿Y qué está haciendo también? El 1 medio, utilizando esta regla de acá, se distribuye acá y se distribuye acá. Sería 9 elevado a 1 medio por 10, 26 dividido entre 2. ¿Qué queda? 9 elevado a 1 medio es equivalente a raíz de 9. ¿Verdad? Raíz de 9, ¿cuánto es? 3. 10 elevado a la 26 entre 2, esto se hace la operación, 26 entre 2, 3. Y aquí queda por 10 a la 3. Y así se haría la radicación. De una u otra forma tengo que empezar a desarrollar. Estos tips son temáticos, no son específicamente de esta asignatura. Les pueden servir también para matemáticas. ¿Qué más? Ahora sí, esto sí es importante. El análisis dimensional. ¿Para qué sirve el análisis dimensional? Hay un tema específico que entra en el examen parcial que es acerca de este análisis dimensional. Nos vamos a ir a los ejemplos directamente. El análisis dimensional habla acerca de la suma de magnitudes y unidades. Y el resultado también me va a dar una magnitud.
Puede haber incluso división de magnitudes. La división de magnitudes o multiplicación de magnitudes me produce magnitudes derivadas. Pero la suma de magnitudes me produce la misma magnitud. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, un jugo de manzanas, yo debo emplear ¿qué? Manzanas. ¿Ven? Voy a decir esto. Para mi jugo de manzanas voy a utilizar 2 frutas. Y voy a decirlo después. Tengo una manzana, voy a sumarle algo que no conozco y lo que quiero acá es un delicioso jugo de manzanas. Esa es mi ecuación. Si yo sé que esta es una manzana y que el resultado es un jugo de manzanas, ¿qué fruta deberá estar acá? Manzana. De eso se trata el análisis dimensional. No es en cantidades, ¿no? Es obviamente que si yo tengo aquí, aunque tuviera una fruta, aquí tuviera 2 frutas, sé que esas 2 frutas también deben ser manzanas. Y el resultado va a ser, sí, un jugo de manzanas. Si yo pongo acá 10 manzanas, el resultado va a ser igual, jugo de manzanas. Por lo cual, la cantidad no afecta al resultado. De eso se tratan las magnitudes en análisis dimensional. Vamos a hacer otros ejemplos más. ¿Para qué me sirve el análisis dimensional? Primero, para la detección de errores de cálculo. ¿Qué significa esto? En el examen me han dado un ejercicio muy complejo y a mí me ha aparecido una fórmula, he despejado, ¿no ves? L sobre t cuadrado más t cuadrado por L dividido entre 2 veces distancia más gravedad por tiempo al cuadrado. Me sale una ecuación muy larga. Yo digo, esta es mi ecuación, esta es mi respuesta. Y le pongo respuesta. ¿No ve? Aquí pongo. El análisis dimensional me sirve para lo siguiente. Si yo sé que estoy buscando velocidad, la velocidad está compuesta por longitud y por tiempo. Lo que sea que hay aquí, si yo hago un análisis dimensional aquí adentro, también me debe dar longitud sobre tiempo. Si aquí en este lado de la ecuación hago todo el despeje de las dimensiones y me da longitud por tiempo, ¿qué significa? Significa que esta ecuación está mal, incorrecta. Por eso me dice que el análisis dimensional me sirve para detectar errores de cálculo. Otra cosa, me dice que sirve para resolver problemas cuya solución directa conlleva dificultades matemáticas insalvables. En ocasiones las ecuaciones matemáticas no pueden resolverse por falta de datos. La ecuación matemática es muy cerrada, ¿no? Tengo 3 ecuaciones, puedo tener 3 incógnitas. De eso se trata. Y en las 3 incógnitas no puedo resolver si tengo 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones. ¿Se puede? No se puede. No se puede. Eso da igual a las inecuaciones. En matemática no hay pierde, es más cerrado que física. No se puede resolver un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas con 2 ecuaciones. No se puede. Para esos casos utilizamos análisis dimensional para salvar esas excepciones matemáticas y podemos utilizar un análisis dimensional para resolver. Vamos a ver cómo. ¿Para qué también me sirve? Para la creación y estudio de modelos reducidos. Los modelos reducidos significa a partir de un análisis de varios componentes, yo voy a hallar un modelo reducido que sea un ejemplo de lo que yo voy a esperar. Es como que todos los días salgo a trotar a las 6 de la mañana y en un mes detecto que puedo correr 50 minutos al día y he hallado un modelo.
he modelizado un ejercicio. Con ese modelo yo puedo decir que en el siguiente mes puedo hacer lo mismo, en el siguiente mes lo mismo. Para eso me sirve también el análisis dimensional. Puedo crear un modelo reducido que puedo aplicar a otras situaciones. Número 4, consideraciones sobre la influencia de posibles cambios en los modelos, tanto reales como imaginarios. El análisis dimensional es una herramienta física que se apoya en la matemática, pero que nos ayuda a validar siempre también los casos reales y los casos imaginarios. Por ejemplo, yo les digo, si resuelvo un ejercicio de cinemática y el tiempo me sale negativo, ¿qué significa? ¿Es retroceder en el tiempo? No ve. Porque aunque matemáticamente me salga un resultado de tiempo negativo, sabemos que en la realidad no podemos ir un tiempo atrás. ¿Qué significa esto? El tiempo negativo significa que ha ocurrido antes de que yo lo empiece a medir. Y digamos, yo digo, este es el tiempo cero, y a partir de acá voy a empezar a medir adelante mi tiempo. Y me sale un tiempo negativo, significa que ha pasado antes de que yo empiece a medir. Pero ahí está el análisis dimensional, para contrarrestar los casos matemáticos contra los casos reales. De eso se trata este análisis dimensional. ¿Qué más? Homogeneidad. Para hacer el análisis dimensional, yo necesito utilizar un principio de homogeneidad. Es algo como que necesito sí o sí esta herramienta para hacer el análisis dimensional. Sin esta herramienta no voy a poder hacer un análisis dimensional correcto. ¿De qué trata el principio de homogeneidad? Me dice que yo debo respetar las unidades con las que estoy trabajando. No puedo sumar magnitudes diferentes. No puedo hacerlo. Debo sumar magnitudes de la misma especie. Algo así como el jugo que les he dicho, ¿no ven? Si quiero tener un jugo de manzanas, yo debo sumar manzanas más manzanas. En el momento que yo mezcle, digamos, una naranja, digamos, ya no es jugo de manzanas. Se ha roto este principio de homogeneidad. Eso es lo que dice el principio. Lo vamos a ver. En toda ecuación física, cada término deberá tener las mismas dimensiones de la ecuación para ser dimensionalmente homogéneo. Además, la división de todos los términos por uno de ellos haría la ecuación adimensional. Ya está hablando de dimensiones, ¿no ven? Hay un concepto que dice que es correctamente dimensional y adimensional. Se dice que es correctamente dimensional o dimensional cuando el resultado cumple el principio de homogeneidad. Cumple el principio de homogeneidad. O sea, ha respetado la suma de manzanas más manzanas. Pero en el momento que esa suma no se ha respetado, yo he empezado a sumar manzanas más naranjas, voy a decir que la ecuación es adimensional, porque no está cumpliendo el principio de homogeneidad. Fuera de este principio queda todo esto de acá. Fíjense acá, un ángulo no tiene dimensiones. Las funciones logarítmicas no tienen dimensiones. Las funciones trigonométricas no tienen dimensiones. De eso se trata el principio de homogeneidad. Acá hay una tablita que nos va a empezar a ayudar a resolver algunos ejercicios, pero nos vamos a ir ahora directamente a algunos ejemplos. Vamos a hacer varios ejemplos acá y con eso vamos a tratar de hacer ejercicios. ¿Quieren ir a descanso?
Ya, vayan al descanso, hasta las 6:30, traten de volver rápido. Desde ahí vamos a empezar a hacer ejemplos. Perdón, sí. Voy a empezar a estar con los ejercicios.